3. Gloria a Dios, paz de Cristo a toda la audiencia, a cada hermano, cada hermana, amigos, amigas, a cada persona que nos esté mirando por medio de las redes sociales en este momento. Les saluda el pastor Efraín García desde aquí, desde la ciudad de Compton, California, donde estamos pastoreando la iglesia maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Les damos la bienvenida a cada persona que ya está escuchándonos en este momento. Dios bendiga sus vidas y pues esperamos que esta predicación sea de grande bendición para sus vidas y para sus familias. En el nombre precioso de Jesucristo. Vamos a hacer una oración para comenzar con la palabra del Señor y de ahí vamos a compartir algunas escrituras que van a ser de grande bendición para nuestras vidas. Maravilloso Padre Celestial, en el nombre precioso de Jesucristo, Señor, yo me presento delante de usted en este momento para alabarle, glorificarle, exaltar su santo nombre, Señor, y para darle las gracias por su amor, por su misericordia, por nuestra salud, nuestra vida, Señor, y para darle las gracias por la oportunidad que me da, Señor Jesucristo, de poderme parar frente a estas cámaras para predicar su palabra, para predicar su santo evangelio, Señor, y para instruir, Señor, a su pueblo, a su iglesia, como también a las personas que no se han convertido, Señor, tal vez por falta de conocimiento o porque todavía no era su tiempo. Pero en este momento, Señor, yo le ruego para que usted abra la mente, el corazón y el entendimiento de cada persona, Señor, que nos esté sintonizando por medio de las redes sociales. Bendiga la vida de cada hermano, cada hermana, cada amigo, cada amiga, cada alma preciosa que se encuentra allá frente a esas pantallas, maravilloso Dios. Usted conoce cada persona, conoce también cada necesidad que hay en cada uno de ellos. Y yo le ruego que en este momento, Señor, incline su oído, su grande amor y su misericordia sobre cada poderoso Padre Celestial necesidad que le pueda presentar su iglesia, su pueblo. Hay tanta necesidad allá afuera, Señor, que necesitamos de usted. Necesitamos que os descienda su gloria, descienda su amor, su misericordia sobre cada persona y usted, Señor, se glorifique de una manera maravillosa supliendo esas necesidades. En el nombre de Jesucristo yo le ruego que abra la mente, el corazón y el entendimiento de cada uno de ellos para que entiendan las escrituras que se van a estar compartiendo. De igual manera, Señor, yo le ruego que unja mi mente, mi corazón y mis labios para que yo hable de acuerdo a su gloriosa y maravillosa voluntad, no de acuerdo, Señor, a la voluntad mía, no de acuerdo a la voluntad humana, que sea su santa unción y su santo espíritu tomando el control de su siervo en este momento. En el nombre de Jesucristo se lo ruego, se lo pido, se lo suplico, Señor. Gracias, Espíritu Santo, maravilloso Padre Celestial. Maravilloso pueblo que nos escucha, gloria al Señor. Bueno, estamos una vez más por medio de las redes sociales para traerles un mensaje de parte de Dios. El tema de esta tarde se titula Advertencia al que peca deliberadamente. Es un tema muy importante porque nos puede ayudar a entender en qué áreas le estamos fallando al Señor. Nos puede ayudar a entender en qué áreas necesitamos hacer cambios para agradarle a Él, para agradarle a nuestro Creador, a nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. El tema una vez más, advertencia al que peca deliberadamente. Ese es el tema. Soy el pastor Efraín García de la ciudad de Compton, California. Vamos a impartir y a comenzar a iniciar con la palabra del Señor que se encuentra en el libro de San Juan capítulo 8, verso 31 al 36. Dice la palabra del Señor de esta manera. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros habéis creído en Él, dice, fíjense qué hermosa escritura.
si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Una vez más, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Maravillosa escritura, importantísimo, hermanos, que nosotros creamos en él, porque cuando nosotros creemos en él, él comienza a tomarnos en cuenta como sus discípulos, comienza a recibirnos como sus verdaderos discípulos. Por eso dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra. Está diciendo, en la obediencia de mi palabra, en la obediencia de mi evangelio, en la obediencia hacia mi voluntad. Entonces, seréis verdaderamente mis discípulos. Pero para nosotros poder llegar a ser verdaderamente discípulos del Señor Jesucristo, de nuestro Padre Celestial, del Dios de la gloria, del Dios Todopoderoso, es necesario conocer la verdad, porque la verdad es la que nos hace libres. Ahora tal vez usted va a decir, ¿cuál verdad o a qué verdad se refiere el pastor Efraín? Mire, la verdad que nos hace libres es la palabra de Dios. El Señor Jesucristo nos dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Está diciendo: yo soy el camino a seguir y yo soy la palabra. La verdad es la palabra. Yo soy la palabra y yo soy la vida. Por mí, por seguir mis caminos, por seguir mi palabra, yo les doy la vida. Entonces, cuando nosotros conocemos la verdad nos hace libres. Nos hace libres, hermanos, hermanas, amigos, amigas, de las áreas donde estamos siendo engañados. Puede ser por diferentes doctrinas, que hay infinidad de doctrinas. No vamos a tocar temas de ninguna otra doctrina, porque nuestro trabajo es hablarles de la palabra de Dios y de la doctrina de Dios. La doctrina de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante conocer la verdad, para que la verdad nos haga libres. Preocúpese de conocer la verdad para que usted sea verdaderamente un discípulo del Señor Jesucristo y la verdad lo haga libre. Dice la palabra del Señor en el verso 33. Le respondió, dice, le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Eso le contestaron aquellos hombres y mujeres que estaban escuchando el discurso y la palabra del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo les estaba dando a entender: ustedes no me conocen, no conocen mi palabra, ustedes son esclavos del pecado, viven en el pecado. Entonces ellos le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis verdaderamente libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Cuando nosotros, hermanos, hermanas, estamos viviendo una vida desordenada, una vida que sabemos con certeza que no es una vida agradable delante de Dios, entonces significa que no hemos sido verdaderamente libres y tampoco hemos sido verdaderamente discípulos del Señor. Porque para ser discípulos del Señor necesitamos conocer la verdad y empezar a hacer la voluntad de esa verdad, que es la palabra de Dios. Amén. Entonces, cuando una persona vive en pecado, esclavo es del pecado, dice la palabra del Señor. Jesucristo mismo nos dijo esa palabra. Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no puede, fíjese, qué hermoso mensaje. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Está hablándonos en una parábola. Esta parábola nos está hablando de lo celestial, de lo espiritual, no de lo terrenal. Usted puede tener un esclavo y tenerlo para siempre en su casa, mientras tenga vida. Pero él se refiere a lo espiritual.
El esclavo, dice, no queda en casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. O sea, si usted es un seguidor de Jesucristo, pero es esclavo del pecado, tarde que temprano el Señor lo va a desechar. Porque no va a poder permanecer en la casa de Dios para siempre, en el camino del Señor para siempre. No va a poder permanecer como discípulo del Señor para siempre, porque va a terminar siendo desechado. Porque el Señor ama al pecador, pero no ama al pecado. Si usted quiere que Dios ande con usted, que el Señor Jesucristo sea parte de su vida y camine con usted a donde quiera que usted anda, a donde quiera que usted va, usted necesita convertirse en un verdadero discípulo y necesita conocer la verdad y que esa verdad lo haga libre, que usted viva en libertad. ¿De qué libertad le hablo? Libre del pecado, alejado del pecado, renunciando al pecado. ¿Por qué no peca usted? Le puede preguntar a alguien inconverso: oiga, usted lo invitamos a pecar y no quiere. Es que yo ya fui verdaderamente libre, porque ahora yo ya soy un verdadero discípulo del Señor Jesucristo. Es la respuesta que usted puede dar. Entonces le van a preguntar: ¿de qué fuiste libre? De ser esclavo del pecado. Era esclavo del pecado cuando no conocía del Señor, pero ahora que conozco la palabra del Señor, me he propuesto obedecerla y ahora soy verdaderamente libre del pecado. Ya no voy a ir a pecar nomás porque el pecado toca mi puerta. Ya no voy a volver a irme al pecado cuando sé que yo ya fui comprado a un precio muy caro. Ese precio muy caro fue pagado con sangre. Esa salvación que el Señor a mí me ofrece, la está comprando con su propia sangre. No podemos nosotros tener en poco ese sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Así es que recuerde esta palabra. Dice la palabra del Señor que Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Lo invito a que usted deje de ser esclavo del pecado. Lo invito a que completamente usted se agarre de la palabra del Señor, se agarre de las cosas espirituales y renuncie al pecado con la ayuda del Señor. No es imposible. Para lo que es imposible para el hombre, para Dios siempre puede ser posible. Siempre es posible. Todo es posible para Dios. Amén. Y para el que está en Cristo Jesús también todo le es posible, si usted lo cree. Y el esclavo no queda en casa para siempre, pero el hijo que sí se queda para siempre. El hijo al cual el Señor se refiere, acuérdese que esta es una parábola, es al que verdaderamente se determina a vivir en el Espíritu en vez de vivir en la carne. Crucificar al pecado, crucificar su carne para no volverse a regresar al mundo de tinieblas, al mundo pecador. Así que solamente el que se queda como hijo es el que va a poder permanecer para siempre en la casa del Señor, en el camino del Señor y eternamente en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 10, verso 26, donde la palabra del Señor nos dice: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Mire, está diciendo el Señor: ya los compré a precio de sangre, ya fui crucificado, ya pagué el precio más caro. Y ahora, ¿qué otra cosa puedo hacer para ofrecerles la salvación? Ya definitivamente, si nosotros tenemos en poco ese sacrificio que el Señor ya hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros para darnos salvación, dice: si pecamos voluntariamente, hermanos, ya conociendo de la palabra, conociendo la gracia de Dios, que por gracia somos salvos. Gracia quiere decir por su misericordia, porque ni yo ni usted nos merecemos que el Señor haya sido crucificado por nosotros. No nos merecemos tan grande sacrificio ni tan grande regalo. Por eso, por gracia somos salvos.
Él no me perdonó mis pecados por medio del bautismo, porque yo estoy guapo, porque yo sea feo, porque estoy alto, porque soy güero, porque soy morenito. Para el Señor, Él no distingue, hermanos, ni hace excepción de personas. Lo que Él quiere es un corazón entregado a Él, un corazón que venga contrito y humillado y que reconozca que Jesucristo es el Señor y que solamente por ese Señor, que es el Señor de señores, solamente por Él hallamos salvación para nuestra alma. Amén. Así que si nosotros, conociendo la palabra de Dios voluntariamente nos vamos al pecado, dice que entonces, ya después de conocer la verdad, entonces ya no hay más sacrificio por el pecado, sino que una horrenda expectación de juicio y de fervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Está diciendo el Señor: yo ya pagué lo que yo tenía que pagar, ya hice mi parte, ahora les toca hacer la de ustedes. Ahora, si ustedes no obedecen mi palabra, entonces yo ya no puedo regresar a la cruz del Calvario para volver a repetir otro sacrificio por ustedes. Ahora ustedes, yo ya pagué el precio que tengo que pagar, yo ya sacrifiqué mi carne en la cruz del Calvario, di mi vida por ustedes. Ahora usted crucifique también su carne, crucifíquela renunciando al pecado, crucifíquela renunciando a las maldicencias, crucifíquela renunciando al adulterio o a cualquier fornicación o a cualquier tipo de pecado. Hay miles de maneras de pecar. Entonces, Dios es bueno, Dios nos ama y siempre Dios nos va a dar discernimiento para poder conocer lo que es pecado y lo que no. Poder discernir qué ofende a Dios y qué no ofende a Dios. Entonces, es importante que tomemos en cuenta que necesitamos ahora nosotros cargar con la cruz. Dijo el Señor en su palabra: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Usted quiere ser un verdadero discípulo del Señor Jesucristo, tome su cruz y siga al Señor. No se vaya a fundir ni a los bosques más altos a cortar un palo para hacerse una cruz y llevársela cargando. Usted no, Dios no lo hizo, no lo hizo para que usted actúe como un burro de carga. No, de la cruz que el Señor está hablándole es una cruz espiritual. Usted tiene que cargar con la cruz en su carne, crucificándola, renunciando a lo que a la carne le gusta. Usted tiene que decirle a la carne: eso no te lo puedo dar porque ofende a mi Señor. Y se le presenta otra manera de hacer algo, usted tiene que decir: estoy crucificado para el pecado. No puedo ir al pecado porque estoy clavado por amor al Señor Jesucristo, porque Él fue clavado, fue crucificado por amor a mí, por amor a mi alma. Ahora yo me voy a crucificar mi carne, mi cuerpo, renunciando al pecado. Ahora yo no voy a, de la manera que el Señor me está pidiendo que yo tome mi cruz y lo siga, no es para derramar sangre de mi propio cuerpo, pero sí para derramar lágrimas, derramar oraciones, clamores ante su presencia, para que podamos vencer a esta carne, que es el peor enemigo que tenemos, el enemigo más fuerte y que está presente con nosotros. Él duerme conmigo, él anda conmigo, él se mueve conmigo, él todo lo hace conmigo. Para donde quiera que me mueva anda conmigo, para donde quiera que vaya anda conmigo, y cualquier cosa que se presente, Él la mira porque anda conmigo. Entonces mi carne es el peor peligro para caer. El peor enemigo no es el diablo. Nuestro peor enemigo es la carne, porque la carne es débil, la carne quiere pecar. Por naturaleza somos pecadores, pero por el amor y la gracia del Señor Jesucristo podemos convertirnos en personas santas delante de Dios, porque Dios es bueno, Dios nos ama y Dios nos ayuda. Recuerde que usted no puede llevar una vida agradable delante de Dios si no ora, si no ayuna y si no lee la palabra. Usted necesita mínimo esas tres cosas, y de ahí vienen infinidad de cosas. De ahí hay que obedecer la palabra, de ahí hay que
comenzar a tener temor de Dios. Pero recuerde que usted no puede solo renunciar al pecado. La palabra del Señor es clara, dice: sin mí nada podéis hacer. Entonces no podemos hacerlo solos. Si usted realmente quiere agradar a Dios, tiene que hacerse amigo de Dios, tiene que aprender a conocer a Dios, tiene que asegurarse de que Él ande con usted como su mejor amigo, invitarlo con usted donde quiera que usted vaya, para que Él le ayude a no pecar. Él le va a dar, por su amor y por su misericordia y por su gracia, le va a dar las fuerzas para vencer al pecado. Y cuando eso sucede, de que va a tener enemistad con el diablo desde el momento que nos convertimos en discípulos del Señor Jesucristo. Desde el momento que nos hacemos cristianos, ya somos enemigos del chancludo, porque Él es enemigo de Dios. Pero tenemos que entender que nos conviene mejor tener por amigo al que nos ofrece vida eterna, en donde no hay más tristeza, ni llanto, ni dolor, en vez de que usted se haga amigo de aquel otro que le ofrece muchos placeres aquí en la tierra, pero le ofrece hervor de fuego, dice la palabra, un castigo eterno en un lago de fuego, en un lugar donde no hay reposo ni de día ni de noche. Dice la palabra del Señor, donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Entonces, entendamos, seamos inteligentes, seamos sabios, seamos entendidos de que nos conviene mejor. Si usted quiere tener un amigo que es poderoso, agárrese de la mano del Señor Jesucristo, porque solamente hay dos caminos. Si usted no agarra el camino, la verdad y la vida, que es Cristo, el otro amigo poderoso que usted va a tener con usted, ese se llama Satanás. Ese se va a encargar de usted. Ese se va a encargar de llevarlo a donde usted no va a querer pasar una eternidad. Por eso estamos a tiempo hablándole la palabra del Señor, para que entendamos el plan de Dios para nuestras vidas. Recuerde que todo aquel que ya conoce la verdad, que ya conoce al Señor Jesucristo, que ya sabe que hay un Dios a quien le tenemos que dar cuentas un día de lo bueno y de lo malo que hayamos hecho. Si usted ya sabe eso, es mejor que se aparte del pecado, porque ya Jesucristo ya fue crucificado por usted y por mí. Ya no puede ser crucificado por segunda vez. Al que no obedece, dice en el verso 27, que lo único que le espera es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego, que ha de devorar a los adversarios. Dice: el que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muera irremisiblemente. Esta ley existía en el Antiguo Testamento antes de Cristo, antes de la venida de Cristo, antes de que Dios tomara un cuerpo humano para venir a darlo en sacrificio por usted y por mí, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Dios estableció las leyes, las cuales Moisés le estaba dando al pueblo de Israel, había una ley de que el que pecara, dice, el que violara la ley de Moisés por testimonio de 2 o de 3 testigos, tenía que morir irremisiblemente. Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, nosotros nos tocó vivir en el tiempo de la gracia, que fue ahora, después que Cristo vino. Ahora, por su misericordia y por su amor, podemos ser salvos. Usted puede irse a pecar y bañarse de pecado, y no hay una ley que lo vaya a traer y lo vayan a matar irremisiblemente, como dice la Escritura, pero sí le espera un juicio eterno, donde va a haber un castigo muy fuerte, que a nadie se lo deseamos. En este tiempo, Dios nos da libre albedrío. Nosotros decidimos qué vamos a hacer con nuestra vida, pero el Señor nos dice que es importante que conozcamos la verdad, para que la verdad nos haga libres, y por medio de esa libertad en Cristo Jesús alcancemos vida eterna. Amén. Fíjense lo que dice: en aquellos tiempos podían violar la ley de Moisés y iban a morir irremisiblemente frente a testigos, 2 o 3 testigos. Pero fíjense lo que nos dice ahora en el Nuevo Testamento: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece
el que pisoteare al Hijo de Dios, que es Jesucristo. Entonces, de momento podemos decir, bueno, yo ya puedo ir a pecar y voy a pecado mucho y nadie me ha matado, nadie me ha quitado la vida. Pero fíjese lo que viene a raíz de ese pecado. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cuánto mayor castigo crees que va a haber para aquel que pisoteare el sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario, que pisoteare aquella sangre derramada, que usted haga lodo con la sangre de Jesús, en vez de que usted abrace esa sangre de Jesús para salvación, que usted la pisotee, que usted no se preocupe por ese sacrificio, que usted diga, bueno, yo ni sé, a lo mejor ni es cierto. Mire, si está en la palabra de Dios, es porque es cierto. Así como han venido los juicios que están anunciados y han sido ciertos. Se anunciaron para avisarnos que iban a suceder y sucedieron. Y muchos que van a suceder, que están escritos, que todavía no se llega a su tiempo, pero la palabra de Dios es real. Y eso nos confirma que Dios es real, porque lo que Él habla se cumple. Entonces, no podemos escapar del juicio o de la condenación eterna si no pagamos el precio para vivir en el camino del Señor, en el agrado del Señor. Tenemos que convertirnos en verdaderamente sus discípulos. Recuerde que Cristo lo ama. Recuerde que el Señor nos ama. Dice, pues conociendo al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Fíjese, ya no queda más que una horrenda expectación de juicio para el que peca deliberadamente y que no se aparta, aún sabiendo que hay un Dios que lo ama, que gime para que usted cambie, que Él llora cuando usted peca, porque Él sí sabe claramente los juicios que le esperan a usted, su alma. Él llora, sufre, siente que el sacrificio que hizo por usted en la cruz fue en vano, fue de balde. Entonces es importante que entendamos que aquel que dijo, mía es la venganza, es el que le va a dar el pago a cada persona de acuerdo a lo que se merezca. Dice el Señor, y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Estamos pasando por tiempos, hermanos, de pánico, de terror. Y tenemos que entender que son tiempos donde mucha gente ya cayó en manos de un Dios vivo. Esto que está pasando, no crea que está pasando nomás porque sí. Es porque Dios ha descendido a castigar a su pueblo, a las naciones enteras. Tenemos que tener cuidado. Tal vez usted está bien contento en casa porque a usted no le ha tocado, pero prenda las noticias y va a mirar que a muchos ya les tocó. A miles y miles y miles y miles y miles, cientos de miles de personas están siendo azotadas por la ira de Dios. Démosle gracias a Dios que nosotros estamos todavía sanos y salvos por el amor y la misericordia del Señor. Pero horrenda cosa, hermanos, horrenda cosa, amigos y amigas, es caer en manos de un Dios vivo. Por eso nos conviene convertirnos en sus discípulos. Y si los que ya son discípulos no se suelten, porque hay muchos cristianos que están engañados. Ellos se dicen que son cristianos, pero usted hágalos enojar tantito, toríelos como un toro y lo cuernan, lo matan a cornadas. Esos no son cristianos. Esos no están agarrados de la cruz. Por eso el Señor dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
Así que si le agarran a patadas, a bofetadas, a maldicencias, le escupen la cara como se la escupieron al Señor, usted le va a decir: Dios te bendiga. Pero si usted se baja como un toro bien bravo y comienza a querer tomar venganza por usted mismo, entonces usted no es discípulo de Jesús. Entonces usted no ha conocido la verdad y la verdad no lo ha hecho libre. O si ya conoce la verdad, entonces está violando la ley, la palabra de Dios. Por eso es importante vivir en el Espíritu, porque cuando vivimos en el Espíritu, en primer lugar, nadie lo va a venir a tocar. El Señor lo va a cuidar, lo va a proteger de que nadie venga a buscarle problemas. Y si alguien le busca problemas, el Señor es el que va a meter las manos por usted. Porque el Señor dice en su palabra que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces es maravilloso caminar con Cristo, caminar con el Señor, porque si se le presenta una situación inesperada donde su vida corre peligro, usted va a estar tranquilo, la va a enfrentar esa situación, porque usted sabe que hay un ángel invisible, pero si usted es una persona temerosa del Señor, usted sabe que ese ángel se va a encargar de defenderlo. Aun cuando ya parece que le pusieron una pistola en la cabeza y que ya le jalaron al gatillo, usted sabe que hay un ángel que va a hacer que esa pistola no truene. Y he escuchado testimonios entre los hombres de Dios, porque el que vive en los caminos del Señor se mueve dentro de los hombres y mujeres de Dios. Yo tengo 12 años caminando con el Señor, y en esos 12 años he conocido hombres que Dios los ha usado para resucitar muertos, ya tiesos, muertos, totalmente muertos. Hombres muy usados por el Señor, pero porque se han santificado a niveles muy hermosos y muy especiales delante de Dios. Hombres de Dios que los han, por ir a predicar la palabra, les han puesto una pistola en la cabeza y les han jalado el gatillo y la pistola no truena. Porque hay un ángel que acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Aquel que trae la pistola y se la pone en la cabeza, en el pecho, en las costillas, no sabe que en el momento que él decida jalarle esa pistola, él no sabe que hay un ángel que se va a encargar de que no truene. Él no sabe que hay algo sobrenatural que él no está mirando, y que cuando eso sobrenatural se manifieste va a caer a los pies de Cristo. Pero así trabaja el Señor. Dios es bueno. Dios es sobrenatural. Tenemos que creerle por fe. Es por fe que usted tiene que creer en el Señor. Es por su palabra. Amén. Dios los bendiga a todos los que están escuchando. Dice en el libro de Hebreos capítulo 12, recuerde lo que nos decía: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero ahora en Hebreos capítulo 12, verso 1 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ha llegado, hermanos, de que si nosotros ahora ya conocemos del Señor, conocemos de la palabra, ha llegado el momento de que nos despojemos de todo lo que se llame pecado y comencemos a preocuparnos por caminar la carrera hacia adelante de una manera que le agrade al Señor. Dios tiene grandes cosas para los que le seguimos, y yo se lo puedo comprobar con infinidad de testimonios que el Señor ha hecho conmigo, testimonios propios que yo he vivido, experiencias propias que yo he tenido con el Señor, que las creo porque las viví, y Él me ayudó, Él estuvo conmigo en los peores momentos. No estoy aquí para darle testimonio de mi vida, porque quiero predicarle el Evangelio del Señor para que usted sea salvo. Pero Dios es real. Yo no le digo que Dios es real porque alguien me platicó de Él. Se lo digo porque he comprobado que es real. He tenido experiencias con Él. Me ha demostrado que Él es real y que Él anda conmigo donde quiera que yo ande. Entonces, yo le estoy predicando de un Dios real y que a mí ya me lo demostró que es real. Dice:
que debemos de caminar puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Por qué debemos de caminar con los ojos puestos en Jesús? Por lo mismo que le acabo de decir, porque Él es real. Él es el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él menospreció, hermanos. Dice en una escritura que siendo Dios mismo, a Él no le importó, sino que se despojó de sus ropas reales, se despojó de su gloria para venir y dar la vida por nosotros tan insignificantes aquí en la tierra, pero que para Él valemos mucho. Entonces, Él vino y como Cordero de Dios fue llevado al matadero, fue crucificado frente a sus transgiradores, dice, y que enmudeció, no abrió su boca, porque Él sabía que como Dios, si Él abría su boca, podían caer muertos sus adversarios. Pero Él tenía que cumplir el propósito por el cual Él vino aquí a la tierra, terminar en una cruz, derramando su sangre por usted y por mí. No tenga en poco ese sacrificio del Señor. Dice en el verso 3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Mire, cuando usted sienta que quiere desmayar su fe, que de momento siente como que no es real, como que esto de seguir al Señor, como que esto de querer seguir a Dios, andar viviendo una vida espiritual, privándome de tantas cosas que a mí me gustan, como que no, como que ya, como que esto no es para mí. Mire, para que usted se levante nuevamente y retome las fuerzas, recuerde lo que el Señor hizo. Considere el sufrimiento que Él hizo, que Él de una manera o de otra se despojó de sí mismo por usted, para que usted no se pierda. Dice, considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis recibido hasta la sangre. Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Tenemos que combatir contra el pecado. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. Mire, hay disciplina para los que seguimos a Cristo. Pero si no sigue usted al Señor, si usted puede decir, bueno, es que yo no quiero ser disciplinado, yo prefiero vivir como vivo, vivir la vida que llevo, a tener que pasar por la disciplina del Señor, pues mire, más dura es la disciplina que el diablo le da. El diablo de momento agarra a usted su cheque y se le vuelve, se le vuelve humo. No sabe ni qué pasó con su dinero. ¿Por qué? Porque de momento ya le vino una gripa y ya le vino un dolor de espalda, ya le vino un accidente, ya chocó aquí, ya chocó allá. Su dinero se le vuelve nada porque de alguna manera el diablo se encarga de quitárselo para que no le rinda. Pero cuando estamos en Cristo, hermanos, usted vive una vida completamente bendecida. Tiene aflicciones, comete errores y el Señor lo disciplina cuando usted se equivoca, pero para cuando le viene una mala, el Señor ya le dio muchísimas buenas. Y cuando le viene alguna mala, una de sal por tantas de azúcar que el Señor le dio, es porque usted en algo se equivocó. Entonces viene la disciplina del Señor y tenemos que entender de que si viene una disciplina es que en algo estamos fallando. Esa disciplina es para el Señor volvernos a encarrilar, volvernos a poner
en un espíritu y en una necesidad de buscarlo a Él y de comenzar a escudriñarnos en donde hemos fallado para luego lograr corregir las áreas donde estamos pecando o donde hemos fallado al Señor. O a veces usted ya sabe por qué le vienen las cosas y una disciplinada del Señor lo va a hacer entender de que ya no lo va a hacer, aunque usted lo hizo conscientemente por darse un gusto o por desobediente. Pero la disciplina siempre nos ayuda. No menospreciéis la disciplina del Señor. No desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Dice en el verso 6. Y si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Gocémonos cuando estamos siendo disciplinados de parte de Dios, porque significa que usted no es bastardo, que todavía tiene un Padre Celestial que lo está viendo y que se preocupa por usted y que lo está disciplinando como el Padre disciplina a su hijo para que usted sea mejor en la vida, para evitarle futuros tropiezos. Porque si usted se equivoca, se va al pecado, hace cosas malas y el Señor no lo reprende, no lo disciplina, usted va a pensar, bueno, pues al cabo no me pasó nada, hice esto, hice aquello, no vino la ira de Dios, nadie me castigó, lo voy a seguir haciendo. Pero cuando le viene la disciplina en la primera o en la segunda que usted se equivocó, ya no le quedan ganas de irse a querer pecar por tercera vez. ¿A poco cree que los que asaltan bancos, cuando los agarran y los meten a la cárcel y los castigan, le van a quedar ganas de volver a salir a hacer lo mismo? Solamente un loco endemoniado lo va a hacer. Pero alguien que es inteligente va a decir, en cuanto yo salga de esta prisión y de este castigo, prefiero trabajar de sol a sol aunque me paguen el mínimo, pero vivir libre como los pajaritos. Porque es hermoso vivir en libertad. Entonces, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Preocupémonos por conocer la palabra del Señor, para ponerla por obra, para que esa palabra nos haga libres y no tener que pasar por tantas disciplinas de parte de Dios. Porque entre más bien nos comportamos delante de Dios, menos tropiezos vamos a tener y menos fracasos en la vida, menos disciplinas, ya sea de las leyes terrenales o de la ley de Dios. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Si usted se equivoca, usted viene a Cristo y el Señor le pega sus azotes, es porque es un hijo de Dios y el Señor lo quiere corregir, lo quiere hacer que comience a caminar derechito y crezca derechito, no todo torcido, para que su alma no se pierda. Amén. Dice la palabra del Señor en el verso 7, Hebreos capítulo 12, verso 7, dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual han sido participantes pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Si el Señor no nos disciplina, entonces usted ya dejó de ser hijo del Señor. Ya termina siendo un hijo del diablo, y el diablo es el que le va a dar placeres, le va a dar muchas cosas engañosas, pero cuando se le voltee la bolita, le va a ir como en feria. Ya he visto muchos casos donde he mirado personas que no les quedan ganas de volver al pecado por lo mal que les va cuando eso sucede. Cuando tienen en poco la sangre de Cristo con la cual fueron lavados, con la cual el Señor los está preparando para entrar a la vida eterna. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que se nos dice que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Si obedecía usted a su papá y a su mamá,
pues con más razón hay que obedecer a nuestro Padre Celestial, que es Dios, para que vivamos y tengamos vida y vida en abundancia, tanto aquí en la tierra como vida eterna en el cielo. Dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero hablando del Señor Jesucristo, para lo que nos es provechoso, para eso nos disciplina, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Necesitamos siempre, hermanos, aguantar la disciplina del Señor, aprender a gozarnos en su presencia, aprender a vivir en obediencia y también aprender a aceptar las aflicciones. Cuando nos vengan aflicciones, el Señor no nos echa mentiras. Él no dijo, vengan a mí y ya no van a tener sufrimientos ni aflicciones. No. Venid a mí, dijo. Todos los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Y Él cumple con esa escritura, con esa promesa. Pero también nos dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Así es que usted no tema. Si está caminando con el Señor y está pasando por momentos difíciles, busque más de Él. Métase más con Él. Bogue mar adentro. Tal vez usted no tiene paz en este momento en su corazón por las aflicciones, aunque usted es una persona cristiana. Entonces tal vez ha andado usted tratando de pescar al Señor por las orillitas. Recuerda lo que el Señor le dijo a Pedro, cuando Pedro dice que anduvo pescando toda la noche y no pescó absolutamente nada, hasta que el Señor vino y le dijo, mira Pedro, boga mar adentro. Cuando Pedro obedeció y comenzó a bogar mar adentro y tiró la red allá a la profundidad, dice que llenó la red de peces al punto donde casi se le reventaban, se le rompía la red, y la barca donde andaba casi se volcaba de tanto peso de pescado, al punto que tuvo que hablarle a otras barcas que vinieran a ayudarle para poder, con toda esa bendición que el Señor le mandó. Usted no ande por las orillitas con el Señor. Usted tal vez está pasando por aflicciones duras, pues mire, bogue mar adentro, métase a las profundidades a buscar del Señor. Allá en las profundidades es en donde está la bendición. Si usted anda por las orillitas, pues no va a agarrar nada. Va a querer pescar toda la noche y se le va a amanecer y no encontró nada. Pero métase en las profundidades de mi Señor, de mi Dios, de mi Padre bendito y glorioso, que lo ama a usted, que me ama a mí, y créame que la bendición va a venir grande a su vida, a su hogar y a su familia. Bendito sea el Señor del cielo. Hay más escrituras que tendríamos que compartir si quisiéramos seguir con este mensaje, pero por falta de tiempo no queremos alargar tanto esta enseñanza, no queremos que se nos enfade, que se vaya a aburrir y luego se vaya a salir y se vaya a quedar a medias con la predicación. Recuerde, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Ya vamos a terminar con este mensaje por el día de hoy. Quiero decirle que el Señor Jesucristo lo ama, como me ama a mí, y que las bendiciones que el Señor me ha dado a mí y las experiencias gloriosas que yo he tenido con Él, usted también las puede tener. Solamente hay que bogar mar adentro, en obediencia, en consagración, en la búsqueda del Señor. ¿Cómo se boga mar adentro? De rodillas, alabándole, glorificándole, reconociéndole que si el día de mañana usted logra que le dé la luz del sol, fue porque le volvió a amanecer. Fue porque Dios le plació darle un día más de vida. Tan solo por eso usted debe de darle gracias a Dios, y es una manera de conectarse con Él. Gracias, Señor, por un día más de vida. Respirar profundo y decirle gracias, Señor, porque todavía tengo vida, todavía puedo respirar, todavía puedo sentir esa bendición de vida dentro de mí. Y de ahí empiece a acordarse de las cosas buenas y glorifíquelo
Y cuando se acuerde de las malas, obedézcalo para que no le sobrevengan las malas de nuevo. Las cosas buenas que el Señor nos ha dado nos ayudan para bogar mar adentro y entrar a su presencia. Y las cosas malas que nos acontecen nos sirven para poderle decir no al pecado y renunciar a lo que no nos conviene, porque sabemos que a Dios no le agradó y Dios nos disciplina. Venga el Señor Jesucristo, agárrese de Él. Va a decir, pero el Señor nomás tiene 2 manos y ya tantos están agarrados de Él, ya no voy a alcanzar yo. Mire, Él es omnipotente. Él está en todo lugar donde usted lo llame, y cuando usted lo agarre de su santa mano, va a sentir como que usted es la única persona que lo tiene para usted solo, para usted sola. Así de maravilloso es nuestro Señor. El Señor Jesucristo bendiga su vida. Le deseo que el Señor Jesucristo more siempre con usted. Le deseo que el Señor Jesucristo lo acompañe en todo tiempo. Pero también le deseo que usted, donde quiera que ande, se asegure de que el Señor Jesucristo esté en su corazón. Que usted se asegure de no dejarlo por allá abandonado. Que si usted va a salir a un mandado, a su trabajo o a un paseo, donde quiera que usted vaya, se asegure de que lo está invitando para que vaya con usted. Porque es de la manera que vamos a poder ser bendecidos, y es de la manera que vamos a poder llevar esa protección divina, trayendo a nuestro Padre Celestial con nosotros. El Señor Jesucristo dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Asegúrese de usted tenerle un altar al Señor dentro de su corazón. Quiero orar por los que están escuchando esta predicación. Ya vamos a terminar. Quiero orar por ustedes para que cualquier necesidad que haya en sus hogares, en sus vidas, en sus familias o personalmente en usted, en este momento yo quiero interceder juntamente con usted. Los oídos del Señor ahorita están inclinados a esta oración que yo voy a hacer, y lo siento de parte de Dios por el Espíritu, que también están inclinados a la oración que usted va a hacer junto conmigo. En este momento entréguele todas sus cargas al Señor. Entréguele al Señor todas sus angustias, sus ansiedades. Entréguele al Señor todo lo que le estorba. En este momento los ojos del Señor están puestos sobre usted y sobre mi vida. Y Él quiere ayudarnos. Poderoso Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo le presento cualquier necesidad que tengan mis hermanos, mis hermanas allá donde nos están escuchando. En este momento usted levante sus manos y dígale al Señor: estoy aquí ante tu presencia, Padre Celestial, reconociendo que te necesito, reconociendo que tú tienes la solución para mis problemas, reconociendo que tú eres el que puede suplir mis necesidades, reconociendo que sin ti nada soy, reconociendo que sin ti nada puedo hacer, reconociendo que si tengo vida en este momento es porque tú me has preservado la vida, Señor. Mucha gente está siendo sepultada en este momento por esa pandemia, por ese coronavirus, y tú aún me has dado un día más de vida, me has dado salud, Señor. Mucha gente está perdiendo su vida, pero a mí me tienes con vida. Dele gracias a Dios por eso y dígale: reconozco, Señor, que tú has tenido cuidado de mí. En este momento clamo a ti, Señor, y te pido perdón por mis faltas, por mis necesidades, por todas las ofensas que yo que haya cometido delante de ti, Señor. Perdóname, poderoso Dios, en el nombre de Jesús. Dígaselo: en el nombre de Jesucristo. Porque si usted andaba cometiendo pecado, al Dios que le andaba sirviendo es al Dios el diablo. Y el Dios el diablo es el que va a estar ahí escuchando su oración. Pero invoque el nombre de Jesús. Hágale saber al que lo llevó a pecar que usted, al que le está orando y le está clamando y le está pidiendo perdón, es al Dios de las luces,
al Dios llamado Jesucristo de Nazaret, al Dios todopoderoso, santo del cielo. Poderoso Dios, le entrego todas esas cargas, enfermedades, depresiones, tristezas, angustias, cansancios, personas que tal vez no tienen que comer, Señor, porque no estaban preparados para esta pandemia, para pasar esta cuarentena, están pasando por necesidad. En este momento hay personas que le están clamando, Señor, por alimento. Le ruego, Señor, que usted mande su ángel en el nombre de Jesús y mande a alguien que le lleve alimento a esa persona, a esa familia, en el nombre de Jesucristo. Así como usted le envió un cuervo, Señor, para alimentar a su hijo Isaías, en el nombre de Jesús, perdona, Elías, así como alimentó a Elías, Señor, por medio de un cuervo, mande un siervo, mande una sierva, mande a un vecino que le lleve alimentación a una persona, a una familia que no tiene economía para ir a traer alimentos y que no tiene alimentos en su casa, Señor. Sabemos que su palabra se tiene que cumplir, porque cuando vienen pestes, epidemias, enfermedades como estas que están acabando, que están llevándose por mortandad a mucha gente, Señor, después de eso vienen hambres, dice su palabra. Pero yo le ruego que a los que clamamos, que de alguna manera usted, Señor, extienda su mano de misericordia y suple esa necesidad. Allá hay una familia clamando por alimento. Mande, Señor, a esa persona que usted ya tiene designada, y glorifíquese, Señor, para que alguien lleve alimentación, y esa persona, cuando vea que le tocan la puerta con bolsas de comida, recuerde que fue esta oración que llegó hasta su presencia y que ha sido contestada, y que por eso le está llegando esa bendición a su vida, para que su nombre sea glorificado en el nombre de Jesús. De igual manera, en este momento yo reprendo todo espíritu de dolor en cualquier parte del cuerpo de las personas que están escuchando. Dolores de cabeza, de espalda, de hombros, de rodillas, de cintura, o tumores cancerosos, o quistes, en el nombre de Jesucristo, salen fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo yo reprendo ese cáncer que está en la vida de David, en el nombre de Jesús. De David, Señor, que está pasando por ese cáncer en su estómago, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Obre milagro en esa vida para que su nombre sea glorificado. Al igual, Señor, en otras personas que están pasando por una enfermedad, los declaro sanos en el nombre de Jesucristo por fe. Obre milagro de acuerdo a su voluntad, no a la nuestra, Señor. Pero este clamor y este milagro lo hemos declarado porque creemos en un Dios vivo. Pero es usted quien decide, Señor, hacer las cosas o no hacerlas. A usted no podemos darle órdenes, solamente podemos clamarle, pedirle y declarar las cosas hechas como si ya, que no han sido hechas, declararlas hechas como si ya fueran hechas. Porque su palabra así nos enseña que es por fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Declaramos que esas personas que han estado enfermas y que están clamando en este momento por ese milagro, hoy quedan sanas, hoy quedan libres de ese azote, de esa enfermedad, de esa depresión y de esa preocupación por su alimento. Declaramos que usted, poderoso Padre Celestial, en este momento ha hecho la obra, contestando a estas peticiones. En el nombre de Jesucristo, despídanos en paz de este servicio, de esta enseñanza, de esta predicación, mas nunca nos despida de su presencia. Bendiga la vida de todas las personas que están mirando en este momento, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, estamos despedidos. Amén y amén. Dios bendiga sus vidas.